Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Amén. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es la conversión de Saulo. Muchos me imagino que conocerán esta historia. And so tonight what we're going to be talking about is Saul's conversion, and I'm sure most of us know this story. Y yo le puse un título que dice, un encuentro lo cambia todo. And I gave this message a title that is, One Encounter Changes Everything. Creo que todos necesitamos un encuentro con Jesús. I think all of us need an encounter with Jesus. Da igual si hayas nacido en una iglesia o conozcas un poco acerca de Él. Doesn't matter if you were raised in the church or if you already know a little bit about him. Pero para que tu vida cambie tiene que haber un encuentro. But for your life to change, you need to have an encounter. Y vamos a hablar acerca del encuentro de Saulo. And we're going to talk about the encounter of Saul, the conversion of Saul. Vamos a ir a Hechos 9, del 1 al 19. We're going to go to Acts from Acts 9, chapter 1 to 19. Y antes de empezar a leer, a modo de saber un poquito quién era Saulo, And before starting to read, I want us to know a little bit about who Saul was. voy a leer una información. We're going to read a little bit of information. Saulo de Tarso nació aproximadamente en el año 5 después de Cristo en la ciudad de Tarso, en Cilicia, en la actual Turquía. Nació de padres judíos que tenían la ciudadanía romana, un codiciado privilegio que también ostentaría su hijo. Alrededor del año 10 después de Cristo, la familia de Saulo se trasladó a Jerusalén. En algún momento, entre el 15 y el año 20 más o menos, Saulo comenzó después sus estudios de las escrituras hebreas en la ciudad de Jerusalén con el rabino Gamaliel. Fue bajo Gamaliel que Saulo comenzaría un estudio profundo de la ley con el famoso rabino. So Saul of Tarsus was born approximately in 5 AD in the city of Tarsus in Cilicia, modern-day Turkey. He was born to Jewish parents that had Roman citizenship, a coveted privilege that their son would often boast about. Around the year 10 AD, Saul's family moved to Jerusalem, and at some point between 15 and 20 AD, Saul started his studies of the Hebrew scriptures in the city of Jerusalem with Rabbi Gamaliel, and it was under Gamaliel that Saul would begin his deep study of the law. Y para confirmar esta información con la palabra de Dios, alguien podría buscar Hechos 22:3 aquí delante. And so ¿Me podrías ayudar? So to confirm this information with the word of God, can someone look at Acts 9, verse 3? ¿Podría Or buscarlo en Acts 9, inglés? verse 1. Acts 9, verse 22:3. sorry, Acts 9? No, Acts Hechos 22, 22:3. verse 3. Sí. Yeah. Ahí Pablo está hablando acerca de él, después de haberse convertido. Someone find it in English. ¿Y lo puedes buscar en inglés? ¿En qué? Kaylee. Vale. Él tiene Vale, que- ¿lo puedes leer, por favor? Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucciones cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes los hoy día. Gracias. ¿En inglés? I am a Jew born in Tarsus in Cilicia, but brought up in the city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God, as all of you are this day. Gracias. Ahí podemos ver que más adelante, cuando Saulo se convierte, él habla acerca de él y podemos certificar que era de Tarso. And so before we can see that Paul was from Tarsus and he talked a bit about himself. Ahora vamos a ver un poquito leyendo a partir del 9:1. Vamos a empezar a leer. And so we're going to start reading starting from chapter 9, verse 1. Vale, dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Meanwhile, so 9 verses 1 to 2. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem.
Aquí podemos ver que Saulo tenía un compromiso tan intenso con su fe So we can see here that Saul was so committed to his faith que él empieza una persecución en contra de los que seguían a Cristo, that he started this persecution campaign against the followers of Christ, porque él pensaba que los discípulos eran unos impostores o unos mentirosos. because he thought Christ's followers were liars or imposters. Y él estaba como defendiendo esa fe en la que no había conocido. And so he was defending this against this faith that he didn't really know. ¿Y por qué Saulo quería perseguir a los cristianos hasta Damasco? And so why do we think Saul wanted to persecute Christians on the way as well to Damascus? Damasco estaba como a unos 240 kilómetros más o menos de distancia de donde estaban ellos. Damascus was around 240 kilometers away from where he was. Eso puede ser, vamos a poner un ejemplo como de aquí, creo que a Cáceres más o menos. And so using an example of here, that's like from here to Cáceres in Extremadura. Sí, Extremadura. Y hay 3 razones por las que se dice que Saulo quería perseguirlos. And so there are 3 reasons why Saul wanted to persecute them. Una de ellas era para que el cristianismo no fuera difundido en otras ciudades importantes, One was so Christianity wouldn't be spread to other important cities, para evitar que los cristianos causaran problemas con Roma en ese tiempo, to avoid Christians causing issues with Rome, y para que Saulo pudiera promoverse a sí mismo y como fortalecer o como su prestigio, era como su reputación, ¿no? and also so Saul could strengthen his own reputation De un fariseo que guardaba la ley y que estaba defendiendo en lo que él creía. as a Pharisee who was guarding the law and defending what he believed. Y aquí viene, esa es la primera parte, y aquí viene la segunda parte, cuando Saulo va en ese camino And so that was the first part. And now let's go on to the second part where Paul is on his way y se encuentra con Jesús. and he has his encounter with Jesus. Vamos a leer del 3 al número 9. We're going to read Acts 9, verse 3 to 9. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. So verses 3 to 9. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Aquí podemos ver que para Saulo Jesús no podría ser el Mesías. Él no había tenido ese encuentro, entonces no le conocía. And so before now, we know that Saul hadn't had an encounter with Jesus. So of course he didn't know him or recognize him when he saw him. Porque se decía que un Mesías, o sea, que el Mesías había sido crucificado, pero en ese tiempo era como, un Mesías no podía morir, era como una maldición si le colgaban en un madero. For them, especially since Jesus had been crucified, he couldn't have been the Messiah because anyone who is hung from a log like that is under the curse of God. Eso lo decía en Deuteronomio. And that can be found in Deuteronomy. Y entonces para Saulo, Jesús era un impostor o un mentiroso. So for Saul, Jesus was a liar, an imposter. Él no creía lo que decían los discípulos, no creía en que Jesús había resucitado. So, and he didn't believe the disciples. He didn't believe that Jesus had resurrected. Y como estos discípulos lo afirmaban, And so even though the disciples had confirmed, pues Saulo quería impedir que se siguiera anunciando este evangelio, ¿no? he still wanted to stop them from continuing to preach this gospel. Entonces Saulo lo que hace es va a perseguirlos para impedir que se siga hablando de Jesús. And so Saul persecuted them to stop them from preaching about Jesus. Y ahí es cuando Jesús se le aparece And that's when Jesus appeared. y Saulo tuvo un encuentro con Jesús. And Saul had an encounter with Jesus.
No fue que alguien le contó, It wasn't that someone told him about it, o como decimos muchas veces nosotros, te lavaron el cerebro, or it wasn't that it made sense in his mind, sino que Saulo pudo tener ese encuentro con Jesús. but that Saul could actually have this encounter with Jesus. Y ahí empieza el camino de Saulo hacia Damasco. And that's where his journey to Damascus continues. Dice que Jesús lo confronta cara a cara Jesus confronted him face to face, y a veces también es necesario que Jesús nos confronte a nosotros, ¿no? and sometimes it's necessary for Jesus to confront us too, no? Hay formas diferentes de poder tener un encuentro. There are different ways to have an encounter. El encuentro de Saulo fue de una manera para mí sobrenatural, And for her, Saul's encounter was supernatural porque Jesús se le aparece y le dice, ¿a quién persigues, Saulo? ¿O por qué me persigues? because Jesus appeared and said, "Why are you persecuting me, Saul?" Y ahí Saulo dice, Señor, ¿quién eres? And Saul said, "Lord, who are you?" Y en el versículo 5 Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. And in verse 5, it says, "I am Jesus, whom you are persecuting." Saulo pudo ver a Jesús resucitado en persona And so Saul can see him resurrect live. y Saulo llega hasta Damasco But Saul went into Damascus con ayuda de las personas que estaban con él, with the help of the people that were with him, porque Saulo queda ciego. because he was blind. Y estuvo 3 días, como dice la palabra, sin comer ni beber. And he went 3 days, as the word says, without eating or drinking. Aquí cuando Saulo responde y le dice Señor a Jesús, Here, when Saul says, "Lord Jesus," to Ahí- Jesus, ahí vemos que tuvo un encuentro porque reconoce a Jesús como Señor, como Dios. we can see that in this encounter, he saw Jesus as Lord, as God, Y él obedece a la voz and he listened to the voice y llega hasta Damasco. and continued into Damascus. Ahora vemos la tercera parte, que es cuando Dios habla a Ananías a través de una visión And here, now we enter the third part where God speaks to Ananias in the form of a vision, para que pueda ir a orar por Saulo. so he can go to pray for Saul. Vamos a seguir leyendo desde el número 10 hasta el 19. Es un poquito largo. So we're going to go from verse 10 to verse 19. It's a bit long. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo quedó unos días con los creyentes en Damasco. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord, Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength.
Saul spent several days with the disciples in Damascus. Ahí vemos que Ananías al comienzo tiene un poco de, yo creo, miedo. And we can see here that at first Ananias was a little bit afraid. Él había escuchado la fama de Saulo. He had heard of the infamous Saul. Era un perseguidor, le daba igual si eran hombres o mujeres. He was someone who persecuted people, whether you were a man or a woman. Él los llevaba encarcelados. He would imprison them, Incluso él estuvo cuando mataron a Esteban también. including when they killed Stephen as well. Y es normal que Ananías tenía miedo. And it's normal that Ananias was afraid. ¿Quién no tiene miedo cuando tal vez alguien te dice, ve a orar por esa persona que ha matado a alguien? Who hasn't been afraid when, if you've been asked to pray for someone who's out here killing people? O ve a orar por esa persona que necesita ser liberado. Or for someone who needs to be freed. Y decimos que vaya el pastor And you tell them, no, go get the pastor. o el líder, por ejemplo, Or a leader, maybe. ¿no? O alguien del staff. Or someone from the staff. Pero quién sabe si el Señor te está hablando a ti para que tú seas ese instrumento para hablarle a alguien. But who knows? God is calling you to be his instrument to pray for someone. Aquí me encanta ver a Ananías que a pesar de ese temor, And so I love seeing that Ananias, despite his fear, él es obediente he's obedient. y va a orar por Saulo. And he goes to pray for Saul. Pero no le dice, ¿qué pasa, Saulo? But he doesn't say, oh my gosh, Saul. Le dice, hermano Saulo. He says, brother Saul. Hermano Saulo, o sea, ya le llama hermano Brother Saul. He calls him his brother porque lo hace parte de la familia, because that makes him part of the family. aun cuando no había hablado con Saulo. Even though there hadn't been, before, there wasn't room for Saul. Lo único que conocía y sabía era la reputación de que él mataba a los cristianos. The only thing he knew about him before was Saul's reputation of killing Christians. Pero aquí podemos ver que Ananías fue obediente But here we can see that Ananias was obedient. y le cree a Dios He believed God porque le dijo, ve porque Saulo es un instrumento para hacer mi obra. he went and could see that Saul would be an instrument to do the work of God. Y Ananías va. And Ananias went. Y necesitamos como Ananías nosotros también ser obedientes. And just like Ananias, we also need to be obedient. Cuando Dios te va a poner en situaciones donde tengas que orar por alguien When God puts us in situations where we have to pray for people que quizás no quieres, that maybe we don't want to pray for, o quizás esa persona es peligrosa, or maybe the person is dangerous, o está haciendo algo que Dios te manda a decirle que no lo haga, or they're in a situation where they're telling you not to pray for them. y no es fácil amar a otras personas que están haciendo algo malo tal vez, And it's hard to sometimes call out people who are doing something wrong and pray, porque a veces pensamos como, yo no lo hago, pero esa persona sí, because sometimes we think, oh, we don't have to do it, but this person will. y no nos ponemos a pensar que nosotros también éramos personas que hacíamos cosas malas, And we don't recognize that we are also some people who sometimes do the wrong things. y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató, And God had mercy on us and rescued us y puso personas para que oraran por nosotros and put people around us to pray for us y nos hablaran del Señor. and talk to the Lord for us. Y aquí vemos que Dios había indicado a Saulo a través de Ananías cuál iba a ser su misión. And so the Lord told Ananias what Saul's mission was going to be, Él tenía que predicar a gentiles, a reyes that he was going to preach to the Gentiles, to kings, y en general a todo el pueblo. and in general to all the people, Y le dijo que cuánto él iba a sufrir por su nombre. and how much he was going to suffer for his name, Él iba a ser un discípulo that he would be a disciple y no solo un creyente. and not just a believer. Porque ahí podemos ver que un discípulo no le importa morir y lo da todo. Because we can see that a disciple didn't care if they were going to die and they gave everything. Y vemos después de la conversión de Saulo, Dios le cambia el nombre a Pablo. And we can see that after Saul's conversion, the Lord changed his name to Paul. Y fue, yo creo que uno de los grandes apóstoles que tenemos en la Biblia. And I think he's one of the greatest apostles that we see in the Bible. Lo dice en sus escrituras cuánto sufrió estando encarcelado. It says in the scriptures how much he suffered, how he was in prison. Le apedrearon, He was apedrearon. stoned. Ahí podemos ver que quizás Pablo en ese momento cuando estaba siendo apedreado se acordó cuando estaban apedreando a Esteban. And I'm sure that in this moment, when he was being stoned, he probably remembered when he was there when stoning Stephen.
Pero el Señor les rescató de su incredulidad, but the Lord saved him from his incredulity, o vamos a decir de su religiosidad, or we can say from his religiosity, porque supuestamente Saulo conocía a Dios en la ley judía, supuestamente, because supposedly Saul knew God because of his religiosity. pero vemos que no había tenido ese encuentro con Jesús But it was clear that he hadn't had this encounter with Jesus hasta que lo tuvo, until he did have it. y ese encuentro le ayudó a dejarlo todo, incluso a no tener miedo de morir por llevar el evangelio. And this encounter helped him not only to believe, but also to not care about dying afterwards. Y hay un versículo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And there's a verse that says to die is gain and to live is Ganancia, como ganar. to die is Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como to muriendo live is gano. Christ and to die is gain. Sí. ¿Por qué? Porque tuvo ese encuentro que cambió su vida, Because he had this encounter that changed his life, incluso para dar su vida por los demás y por el evangelio. including giving his life and dying for the gospel. Y creo que eso es lo que necesitamos también nosotros, tener ese encuentro con Jesús. And we need that also, to have that encounter with Jesus. Y vemos cómo en la última parte menciona que hubo un derramamiento especial sobre Saulo. And we see in the end that he was going to be this special instrument or tool for Saul. Cuando Ananías ora, dice que se le caen algo como escamas de los ojos, And when Ananias prayed, it says that something like scales fell from his eyes. recobra la vista He recovered his sight y dice que bautizado. and that he was baptized. Sí, y ahora a modo de conclusión, And now to conclude, quería comentar de que cada conversión es diferente. I want to explain that every conversion is different. No todos vamos a tener, tanto nosotros como las personas, ese encuentro sobrenatural que tuvo Saulo, We're not all going to have that supernatural encounter, porque quizás tú conoces a alguien y dices, necesita ese encuentro, because maybe you meet someone and you say, oh, you need that encounter. pero eso no depende de ti. But that's not dependent on you. El Señor es el que se revela como Él quiere y cuando Él quiere. The Lord is who reveals himself when he wants and how he wants. Él lo que nos deja a nosotros es la tarea de orar por otros, What he gives us is the job of praying for others, de ser también que tu vida y tu testimonio puedan demostrar a otros cuánto tú amas a Dios. and he wants for your life to show how much you love God. Y la fe en Cristo, además de brindarnos grandes bendiciones, And faith in Christ just not only brings us great blessings, también trae sufrimiento muchas veces. it also often brings suffering. Y vivimos tiempos donde los cristianos no queremos sufrir And sometimes we think as Christians that we don't have to suffer. y quizás muchas veces te dicen, te va a ir bien porque crees en Dios, And people will say, don't worry, things are going to be fine. You believe in God. lo vas a tener todo, You're going to have everything. no tienes por qué estar triste, You don't have to be sad. te va a ir, vas a tener trabajo siempre, You're always going to have a job. pero no es verdad. That's not true. Pero no es verdad, no es verdad. But it's not true. Ahí vemos cómo Pablo sufrió, pero sufrió muchísimo, We see that Paul suffers and suffers a lot, pero él amaba a Dios. but he loved God. Y ese amor And that love le llevó a menospreciar su vida por el Evangelio. he took to even being willing to die for his faith. Y yo creo que también ahora nosotros somos un fruto de muchas personas que pagaron un precio. And we can see that we are also the fruit of a lot of people who paid a great price. El mayor precio, Jesús en la cruz, The greatest price was the price that Christ paid on the cross, que nadie más pudo pagarlo. because no one else could pay it. Pero Él nos invita a ser sus discípulos And he invites us to be his disciple y pagar ese precio también. and also pay that price. Que sí, que vas a tener momentos de grandes bendiciones y vas a estar feliz, Yeah, we're going to have great moments of blessings and being happy, pero van a haber otros momentos donde estás en un pozo donde no hay esperanza y ves todo oscuro. but there are also going to be moments where we feel like we're stuck in a hole where we have no hope and everything's dark. Como dijo David en el Salmo 23, Like it says, like David says in Psalm 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. although I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil because you are with me. Nunca vas a estar solo, Jesús siempre va a estar contigo. You'll never be alone because Christ will always go with you. Yo quiero contarte dos testimonios rápido I want to tell you 2 quick testimonies de esta conversión. of this conversion. Tú puedes decir, bueno, le pasó a Saulo, You
You can say, well, great, it happened to Saul. Y quizás ahora no conoces alguna historia, o sí, no lo sé. And maybe you haven't heard another story similar, or maybe you have. Pero Dios sigue cambiando a las personas. But God still changes people, Y Dios se sigue revelando. and he still reveals himself. Y no tenemos que perder esa esperanza de que Dios puede cambiar a cualquier persona. And you don't have to lose faith that God won't save any other people. Da igual si es la más mala, o ha matado a alguien, o ha robado, Whether they're the worst person, have killed people, have stolen, o es una persona que no cree en Dios, es atea. or if it's a person who doesn't believe in God and is atheist, Da igual la situación. the situation does not matter. Hace 3 años fui a una boda a Extremadura So a few years ago, I went to a wedding in Extremadura. y yo fui sola porque era de una amiga I went alone because it was for my friend. y me pone en una mesa con muchos españoles And they put me at a table with a lot of Spanish people. y casi no nos conocíamos, eran de diferentes, cada persona iba casi solo. And so basically everyone at this table had come alone. Estuvimos hablando We were just talking. y dijimos, bueno, nos encontraremos algún día porque nos llevamos muy bien en Madrid o donde sea. We got along really well, so we were like, hey, why don't we meet up at some point in Madrid or wherever? Y una de las chicas me había comentado que era atea porque siempre me preguntan qué hago yo. And this one girl, she was an atheist, and she'd always ask me, like, oh, what do you do? Y yo les digo, soy profesora de religión evangélica. And I told her that I'm a religious studies teacher of the gospel. Entonces ella me dijo, yo soy atea. And she told me I'm an atheist. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Podemos ser amigas And I si said, quieres. hey, no problem, we can be friends. Sí. Y entonces yo no le hablé nada de Jesús, solo disfrutamos la boda y tal. And that night, I didn't talk to her about God or anything. We just enjoyed the wedding. Pero nos teníamos en el WhatsApp. But we had each other's numbers in the WhatsApp group. Y yo muchas veces comparto cosas de algún versículo de la Biblia o algo de la iglesia, cualquier cosa. And I often share in the group Bible verses or things happening at church. Ella vino a Madrid hace como un año, creo, a un curso. She came to Madrid about a year ago for a course. Y quedamos para comer después de la iglesia. And we hung out to eat after church. Y yo recuerdo que estuvimos en Príncipe Pío. And I remember that we were in Príncipe Pío. Y ella me preguntó, ¿de dónde vienes? Digo, de la iglesia. And she asked me, where are you coming from? And I said, well, from church. Y ella me recordó, bueno, yo soy atea, pero como, ¿qué hacen ahí o en qué crees, no? She reminded me that she was an atheist and was wondering, oh, like, what do you believe? Porque la mayoría de los españoles conoce, pero la religión católica. And because a Oh. lot of Spanish people know of religion, but Catholicism. Entonces ella preguntaba un poco como qué diferencia hay entre la evangélica y la católica. So she had asked me a little bit about the difference between Catholicism and evangelicism. Sí. Y ese día yo solo le compartí, pero no quería como hacerle ver que conozca a Dios, no. So I shared some of those differences, but I wasn't pressing on her to know God. Y eso fue hace un año creo, pero el año pasado, en octubre o noviembre, So that was about a year ago, but this past year in October, November, yo puse una foto de un evento de misiones que ponía Orando por España. I posted a photo from a missions event called Praying for Spain. Y ella me escribe y me pone, reza por mí, me pone. So she wrote a message saying, pray for me. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y yo hice una llamada a ella. And so I asked her why, what's going on, and I called her. Ella estaba viviendo en Salamanca y se iba a quedar sin trabajo, sin casa y muchas cosas más, muchos problemas. She was living in Salamanca, and she was homeless at the time. She didn't have a job, and she was going through a lot of problems. No tenía amigos, se sentía sola y se iba a quedar sin nada. She didn't really have any friends. She felt really alone, and she wasn't doing well. Y no quería volver a Cáceres. And she didn't want to go back to Cáceres. Entonces ella me dijo que estaba también pasando una depresión. And she told me that she was also going through a depressed Y period. yo le dije, bueno, vamos a orar. And so I said, okay, let's pray. Dios te puede ayudar y Dios puede cambiar la situación. God can help you and change your situation. Y si Dios quiere que te quedes en Salamanca, te va a arreglar todo. And if God wants you to stay in Salamanca, he'll fix everything. Y si no, Dios sabe dónde te va a llevar. And if not, then God knows where he's going to take you. Y oramos. And so we prayed. Y este año, hace como unos 3 meses, creo, And this year, about 3 months ago, ella me vuelve a escribir she wrote me again y me dice, Esther, necesito que ores por mí. and said, Esther, I need you to pray for me. He vuelto a Salamanca, I've gone back to Salamanca. tengo piso, tengo un buen trabajo, I have an apartment. I have a good job. pero tengo una depresión más grande. But my depression has gotten worse. Estaba con psicólogo, psiquiatra, She's gone to psychologists, a psychiatrist. medicada, le dijeron por un año,
They medicated her for a year. perdió muchas capacidades como cognitivas. She had lost a lot of cognitive capabilities. Había momentos que se perdía, no sabía llegar a su casa, There were times where she got lost and just couldn't get home. no podía leer, no puede leer todavía. She couldn't read, and she still can't read. Y ella me dijo, aquella vez que tú oraste por mí me diste mucha paz The time that you prayed for me brought me a lot of peace. y necesito que lo vuelvas a hacer. And I need that peace to come back. Y yo le dije, sí, lo vamos a hacer, lo hicimos. And so that's what we'll do. So we prayed. Y cada semana ella estaba como, Esther, necesito que ores por mí, por favor. And every week it was like, Esther, I need you to pray for me. Y yo le please." dije, claro que sí. And I told her, of course. Y a la siguiente llamada And so the next call, hablamos de su casa, de su trabajo, we todo muy bien. talked about her job, about her home. Everything was going well. Pero ella me dijo, quiero decirte algo. But I said, I want to tell you something. ¿Sabes qué? Me has devuelto mi fe You know what? You've made it so my faith came back, y me has salvado. and you've saved me. Y yo le dije, no, yo no te he salvado. And I told her, no, I didn't save you. Fue Jesús. It was Jesus. Él te estaba buscando y persiguiendo. God is looking for you and coming for you. Y yo le dije, si quieres conocer más de él, puedes conocerlo. And if you want to know more about him, you can meet him. Y le empecé a hablar de la palabra de Dios. And so we tell her to talk about the Word of God. De hecho, ella le recita una frase a su madre de la fe And she actually recited a word from her mother about the faith. y su vida está cambiando. And her life was changing. Hace 2 semanas ella vino a Madrid 2 weeks ago, she came to Madrid para otro curso. for another course. Pero yo le dije, yo quiero invitarte a mi iglesia. But I told her, I want to invite you to my church. Ella dijo, sí, yo quiero. And she said, yeah, I want Y yo to. dije, bueno, pues vente a Madrid. And so I said, okay, come to Madrid. Cancelé muchas cosas que tenía, I canceled a lot of things that I had, pero sabía que Dios quería que ella pueda estar un día en la iglesia. but I knew that God wanted her to be able to come to church. Ella vino that solo one day. para el domingo porque el curso duró como todo el día el sábado. So she just came for one day, Sunday, because her course took the entire day. Saturday. Yo estuve orando muchísimo por ese fin de semana y por ese día de la iglesia. I was praying a lot for this week, for that weekend, and for that Sunday at church. Y desde que nos levantamos tuvimos muchísima oposición. And from the moment that we got up, there was so much opposition. Llegando a la iglesia había una carrera, está cortada la avenida. When we arrived, there was a marathon going on that had cut off road access, Y fuimos con tiempo, eran como las 11 y algo. and we had gone with good amount of time left. Y ella necesitaba desayunar porque toma medicamentos. And she needed to have breakfast because she was taking medication. Y yo estaba intentando llegar para que desayune y llegar a la alabanza. Yo quería que esté en la alabanza. And I was trying to arrive with enough time to have breakfast and then go to church for the praise and worship because I wanted to be there for that. Pudimos llegar a las 12 menos 10. And so we were able to, and thankfully we were able to arrive at 11:50. Le dije que coja algo de una tienda porque todos los restaurantes estaban llenos con la gente de la carrera. And so we had to go to a store to get something small because all the restaurants were full of people from the marathon. Ella se compró algo y estaba fuera de la iglesia comiendo súper rápido. And so she grabbed something quickly and she was outside church service just eating quickly. Pudo tomar las pastillas y entramos. She could take her medicine and then we entered. Y ella estaba súper yo la veía muy relajada. And I could tell that she was super relaxed. Y cuando estaba la pastora hablando, ella me hacía a veces así, como que la palabra estaba diciéndole algo, siempre como, soy yo, ¿no? And so when the pastor was preaching, she would kind of nudge me on the side saying, oh, the pastor's talking about me, right? This sounds a little bit like me. Y cuando fue el tiempo de orar, yo le dije, ¿quieres que oren por ti para tu depresión? And when it was time to pray, I asked her, do you want them to pray for you for your depression? Ella dijo sí, y pasamos al frente, And she said, yes. And so we went to the front. y Ramiro oró por ella. Ramiro prayed for her. Y yo sentí decirle, ¿quieres abrir tu corazón para que Dios entre en tu vida? And so I said, do you want to pray that Jesus will just enter your heart? Porque yo le dije, no es lo mismo creer en Dios que tener a Dios dentro de ti. Because it's not the same to just know of God. It's not the same. It's not knowing God is not the same as having him in your heart. Yo le dije que Dios iba a empezar a hacer cosas en su vida y que no iba a ser ella, sino iba a ser Dios en ella. And that you'd be able to see God work in your life. Y entonces ella dijo, sí, yo quiero. And so she said, yes, I want that. Y ahí hizo la oración de fe And so she made the prayer of faith. y yo estaba que lloraba. And I was like about to cry. Yo estaba súper emocionada por ver que una persona atea I was super emotional seeing someone who was atheist había dado su vida al Señor. having given her life to Christ. Y cuando estábamos yendo en mi coche de vuelta para casa de unos amigos, And when we were going back to my friend's house,
Ella estaba hablando por teléfono con un amigo She was talking on the phone with her friend. y le dice, creo que me voy a cambiar de religión. She said, I think I'm going to change religion. Estuve 2 horas en misa y no me aburrí. I spent 2 hours at church and I'm not going to die. Y todo lo que decía la mujer era para mí. And everything that woman said was for me. Y yo estaba como, wow. Y luego por la tarde estuvimos en casa de unos amigos. And I was like, wow. And then later that night, I was at home with some friends. Ella sintió el amor de una familia, de personas que no la conocían y la trataron como si fuera su amiga de toda la vida. She felt the love of all of those people, and she felt so at home and comfortable with all those people who were loving her as if they were. Y yo le as if they knew dije, her. ese es el amor de Dios, que tenemos una familia en todo el mundo donde vayamos. And I told her, this is the love of God, that you'll have a family wherever in the world you go. Y bueno, ella el sábado y el domingo por la noche en mi casa durmió súper bien porque ella en Cáceres, bueno, en Salamanca tenía mucha ansiedad. And so that night on Saturday at my home, she slept really well because when she was in Cáceres, she had a lot of anxiety. Sí, se levanta y no puede dormir y ella me dijo como estaba muy relajada y muy tranquila. She would get up and she couldn't sleep, but now she was saying that she felt really comfortable and really relaxed. Ella se fue a Salamanca el lunes She went to Salamanca on Monday, y cuando está esperando el autobús and when she was waiting for the bus, se encuentra un papelito de 2 versículos de la Biblia she found a little piece of paper with 2 Bible verses on que it dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, that says, for those who are thirsty, come and drink. y un ejemplo de un profesor ateo. And an example from an atheist professor. Y me lo envía y me dice, mira, And sent it to me and said, look, y le digo, ¿cómo te sigue persiguiendo Dios? look at just how God pursues you ¿Y cómo te sigue hablando? and how he continues talking to you. Un amigo le regaló una Biblia A friend gifted her a Bible. y me dijo, no he empezado a leer desde que me dijeron que no puedo leer, And she said that I hadn't been able to start reading it because I couldn't read. pero mañana voy a empezar a leer la Biblia otra vez. Voy a empezar a leer y voy a empezar con la Biblia. But tomorrow I'm going to be able to read and I'm going to start with the Bible. Y yo dije, wow, And I said, wow, lo que hace Dios look at what God does. y cómo Dios cambia las vidas. And look at the way God changed lives. Yo quiero animarte a que si tú conoces a alguien I want to encourage you that if you know someone, o, no sé, algún amigo, familiar, persona, whether it's a friend, a family, whoever, que tú digas, esta persona nunca va a cambiar. that you think, oh, this person will never change. Que no pierdas la fe porque Dios a día de hoy sigue cambiando a las personas. That you don't lose your faith because the Lord, even today, continues changing lives. Uno de mis amigos más cercanos One of my super close friends estuvo en el homosexualismo, was in Homosexualismo. homosexuality, en la prostitución, in prostitution, y él estaba un día en un hotel. and one day he was at a hotel. Él se iba a quitar la vida, estaba con depresión, con muchas cosas, He was going to kill himself. He was depressed. He was going through a lot. y estando en un hotel se mira al espejo And he was at this hotel looking at himself in the mirror, y una voz le habla and a voice spoke to him. y le dijo, nada te va a ayudar, And he said, nothing's going to help you. ni psicólogo, ni psiquiatra, No psychologist, no psychiatrist. solo vuélvete a mí Just come back to me porque yo puedo cambiar tu vida. because I can change your life. Y él tuvo encuentro con Jesús. And he had an encounter with Jesus. Ahora va por el mundo predicando el evangelio And now he goes around the world preaching the gospel, y contando su testimonio. sharing his testimony. Y por eso sé que Dios sigue cambiando las vidas. And because of that, I know that God is still changing lives. Y Él te va a usar a ti, And he wants to use you, como usó a Ananías, just like he used Ananias, con miedos, with all your fear, con temores, with your fear. pero puedes tenerlos. But you can have those. Dice que valiente no es el que no tiene temores, The brave isn't the no el que brave no isn't tiene the temores, one who doesn't have any fear, sino el que enfrenta esos temores. but the one who confronts their fear. Y Dios está pidiendo que seas obediente como hizo Ananías. And God is just asking you to be obedient like Ananias. Y habló con fe a esa persona, hermano Saulo, o sea, háblale como si fuera parte ya de la familia en Dios. And to speak with faith and call them, just like Ananias, brother Saul. Speak to them as though they're part of the family. Para terminar, quiero dejarte con 3 preguntas And to finish, I want to leave you with 3 questions que podamos reflexionar y pensar. so you can reflect and think. Y dice, ¿podemos tener una conversión genuina con Dios? Do you think we can have a genuine conversion with God? Quizás tú no la has tenido o necesitas tenerla. Maybe you haven't had it and you need to have one. Yo crecí en una familia cristiana toda mi vida, I grew up in a Christian family my whole life, pero no había conocido a Dios de verdad. but I didn't truly know God Hasta hace 6 años que tuve un encuentro con Él. until 6 years ago when I had an encounter with Y Him. Jesús me dijo que no le había conocido. And Jesus told me,
you didn't know me porque había vivido al Dios de mis padres. because I had living with the God of my parents. Como vemos aquí a Saulo, que él había aprendido de sus padres, de Gamaliel, pero él no había tenido un encuentro con Jesús. The same way Saul had been living with the faith of his parents and of Gamaliel, but he didn't know Jesus. Y quizás tú has crecido en una familia cristiana toda tu vida, And maybe you grew up in a Christian family all your life. pero pregúntate si has tenido verdaderamente ese encuentro con Jesús. But ask yourself if you've actually had this encounter with God. Porque yo no lo tenía Because I hadn't had it hasta que lo tuve. until I did. Y Jesús me dijo que no lo había conocido. And Jesus told me that I never knew him. Y ahí mi vida empezó a cambiar. And my life then began to change. La segunda pregunta es, ¿te cuesta orar por alguien que crees que nunca va a cambiar o conocer a Dios? And the second question is it hard to pray for someone that you think will never change or know God? Te animo a que puedas hacerlo. I encourage you that you can do it. Y la otra es, ¿crees que Dios no te puede usar porque quizás no tienes grandes dones o talentos? And the third one is, do you think God can't use you because maybe you don't have great gifts or talents? Él no te pide que tengas grandes dones o talentos. He doesn't ask that you have great gifts or talents. Él te pide que seas obediente He asks that you be obedient con tus temores, with your fears, con tus luchas, with your fights, como tú eres. the way you are. Él ve tu corazón He sees your heart porque quizás alguna persona dice, yo soy tímida y no puedo hablar con los demás. because maybe you're someone who's saying, I'm really shy and I can't talk to people. Pero dile al Señor que te ayude. But ask God to help you. Porque cuando Él está en ti, Él te da ese poder de poder predicar, de poder hablar, de poder testificar a otros. Because when He's in you, He gives you the strength and power to preach and to share the gospel with others. Y muchas veces no va a hacer falta que hables, sino la gente va a ver a Dios en tu vida. And often it's not going to just be what you say, but the way people see Christ through your life. Cuando has tenido ese encuentro con Jesús, tu vida cambia y los demás lo pueden ver. When you've had that encounter with Christ, your life changes and others can see that. Porque Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Because the word says, by their fruit they will be known. Porque podemos decir, soy cristiano, de decirlo, And it's not just Christians who say that. pero muchas veces no vivimos como un discípulo de Jesús. But oftentimes we don't live as Christ's disciples. Y esa es la última pregunta. And that's the last question. Pues vamos a orar. Let's pray. Dios, gracias por este tiempo. Lord, thank you for this time. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias porque nos animas, Señor, Thank you because you encourage us, Lord. a que tú eres un Dios que cambia vida. Thank you that you're a God who changes lives. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz, Help us to be obedient to your voice, a poder ser, Señor, tu voz, tus manos, to be able to be your hands and Tus- feet, tus pies, your feet, a ir donde tú nos lleves, to go where you call us, a poder hablar a las personas, to be able to talk to people, a poder abrazar to be able to hug them, y que ellos puedan ver tu amor en nuestras vidas, Señor. so that they can see your love in our lives, Lord. Te pido que ayudes a cada uno de los que estamos aquí, I pray for everyone who's here, que nos des valor a pesar de nuestros temores that you'll give us bravery despite our fears, y de que muchas veces no sabemos qué decir, and even though often we don't know what to say. pero sabemos que tú estás con nosotros y nos vas a ayudar. But we know that you're with us and you're going to help us. Y gracias por este tiempo. And thank you for this time. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.